Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo del canal de televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece les va a gustar y muy importante para nosotros, que es el tema de la diáspora sirio-libanesa en Colombia y su expresión en la literatura, con dos escritores. En primer lugar, el profesor, escritor Fernando Cruz Cronfli, conocido de todos, quien ha lanzado recientemente una bella novela, Destierro, precisamente sobre esta temática. Y para hablar con Fernando tenemos a otra caleña escritora que vive en los Estados Unidos, pero es de la Universidad del Valle, Naila Chejade, que también vino acá a presentar su novela A Puerta Cerrada, y tiene otros textos y ha sido una investigadora de la literatura latinoamericana. Entonces con ellos vamos a hablar muchísimo de estos temas aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Naila Chejade y nuestro amigo Fernando Cruz Cronfli, pues vamos a hablar en primer lugar de la cultura y de la diáspora sirio-libanesa en nuestro país. Y pues quiero empezar por Naila, que nos cuente un poco qué es eso de haber nacido en una familia sirio-libanesa en Cali. Sí, bueno, primero que todo, gracias a Darío por hacer posible este encuentro, esta conversación tan amena. Y en relación a tu pregunta, siempre es algo que yo misma también he tratado de cuestionar y de indagar. Realmente, como conversábamos ayer, me siento profundamente colombiana y a la vez siento un vínculo muy profundo con mis otras raíces, a pesar de que nunca mis padres, mi padre era libanés, nacido en un pueblito del norte del Líbano, cristiano, y mi madre, nacida en Manizales, pero también de origen libanés, de manera que es una raíz, una vertiente que pesa de muchas formas. La lengua que se hablaba en casa, en la mesa, era el árabe, pero a la vez la comida que se comía desde siempre fue una fusión súper interesante, desde la arepa, la arepa se servía junto con el quipe, o sea, entonces se empezó a hacer una simbiosis que era completamente diferente, ¿no? De mezcla de cosas, lo mismo mezcla de lenguas. Pero volviendo a tu pregunta, claro que pesa de muchas formas. Mi padre nunca pudo volver al Líbano, entonces me transmitió una nostalgia profunda por la tierra que dejó, por diferentes razones, nunca volvió, se quedó aquí. Y digamos, yo recibí de él casi como una esponja esta visión nostálgica y un sentido de pérdida, de que había algo que estaba, que digamos que yo también había perdido, que mi padre de cierta manera perdió y que de alguna forma me hacía un poco diferente a las demás personas, a mis otros amigos que tenían todas sus generaciones aquí. Entonces yo decía, es algo en lo que siempre he estado indagando, digamos. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde empieza lo colombiano? ¿Dónde termina? ¿Cómo se funde lo colombiano con esta otra raíz mía? Y parte digamos, de mi búsqueda la he tratado de expresar a través de textos literarios, ¿no? Bueno, escuchando a Naila, Fernando, sé que tú también tienes muchos puntos en común con el universo de Naila, entonces cuéntanos un poquitico de esa perspectiva que nos ha planteado Naila de sus orígenes. Sí, Darío. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a este programa en el que he estado ya en otras oportunidades. Gracias por tu generosidad. Y decía que escuchando a Naila encuentro muchísima afinidad. Y yo creo que la historia de los hijos de los inmigrantes
es ligeramente distinta de la historia de los inmigrantes. Nosotros, los hijos de los inmigrantes y los hijos de la diáspora, heredamos unas nostalgias y unas otredades, unas referencias a otros sitios que nos resultaban a mí en la infancia misteriosos, porque eran otras comidas, eran otras músicas, eran otros sentimientos, otros refinamientos. Porque el mundo árabe es un mundo de grandes refinamientos culturales, aún en lo más popular, aún en lo más, dijéramos, común. Sí, ciertamente en mí sucedió que, y en todos nosotros, los hijos de nuestros hermanos, que escuchamos desde la cuna y hasta la muerte de mi madre los mismos relatos repetidos, pero siempre nuevos. Eso también era un misterio, era una capacidad narrativa preciosa del mismo cuento, de la misma historia del viaje y de la avenida y de las razones por las cuales se produjo ese desprendimiento, ese desgarramiento. Pues en cierto modo eso estaba como significando que ella intentaba contar, y mis tías y mis tíos intentaban contar una historia incontable, una historia que siempre dejaba cosas pendientes para el día siguiente, un poco a las 1000 y una noche. Siempre quedaban retazos de la historia de la migración pendientes de ser contados. Y por supuesto, dijéramos, tanto era el arraigo que mi madre sembró en nuestra casa de Buga, mi casa natal, 2 palmas de dátil. Y nosotros mi padre se sentaba a la sombra de estas palmas y de otros árboles a leer a Balzac, a leer a Tolstoy, a mi mamá, en voz alta. Mientras tanto, mi mamá le ponía en la mesa los alimentos árabes, el kibbe, el tabule, el tajine de garbanzo, de berenjena. Y bueno, mi padre, mientras le leía, tomaba brandy y comía comida árabe. Mientras le leía a los grandes escritores europeos y rusos de la época, ¿no? Así que esas imágenes están en mis novelas, pues mediadas ya por una distancia y por pues la literalización, es decir, la conversión en literatura de estas memorias, y por lo tanto al convertirse en literatura adquiere una autonomía absoluta, al menos en mi caso también quiero decir, porque pues el protagonista principal de lo que yo escribo es el lenguaje, así que ya comienzan a valer por sí mismas como literatura independientemente del sustrato histórico y familiar que esas historias tienen. Bueno, hay una cosa muy linda que sí aparece en muchos libros, inclusive en Falleva, que leí y estudié, el tema de los alimentos. Incluso Fernando hace unos juegos con viene, los platos en Navidad, entonces va el majar blanco, pero viene el kibe, pero va esto, pero viene esto. Y creo que es muy lindo hablar de la mesa. Por supuesto. Entonces, volver a esos recuerdos, Naila, de la mesa que has hablado ahorita. Por supuesto, en la mayor parte de las culturas universales, la mesa aglutina. Pero yo diría que especialmente en la cultura árabe, en general, la mesa es el espacio que aglutina a la familia, y además la comida es un vehículo para manifestar amor, o sea, es clave. Recuerdo también mis tías, es decir, una mesa enorme, gigantesca, y el que no come hasta reventarse prácticamente, es decir, no está haciendo honor a la comida. Así es. Entonces, porque ha sido un gesto de amor, es decir, poner platos tan elaborados en la mesa
es un gesto de amor, y aceptarlo es participar de esta celebración, de este ritual. De manera que esto es una cosa que yo continúo practicando todavía, y el amor digamos, por la preparación de alimentos, pero la preparación de alimentos como una expresión de amor, como expresión de unión. Tanto así que, o sea, toda mi familia estamos, y recuerdo ahora o sea, con mucha gracia, como la abuelita, la madre de mi madre, estábamos sentados en la mesa en el almuerzo y decía, ay, mija, ¿y qué será la comida? Yo le decíamos, abuelita, abuelita, estamos ahora almorzando, no piense por qué va a pensar, y dice, sí, mija, ¿y qué será la comida? Entonces, o sea, es decir, sentados en la mesa hablábamos otra vez de lo que iba a ser la comida, pero otra vez como esta expresión de aglutinamiento familiar. Y otra cosa que ya había mencionado antes es también esta convivencia que me parece hermosísima, genial, de productos en una mesa. En la mesa de mi casa siempre hubo esta convivencia de lo colombiano, de lo criollo. Los frijoles se servían al lado con el arish, que es un queso maduro, que tarda, o sea, muchos meses en prepararse, de olor muy fuerte, pero se servía simultáneamente, es decir, una cosa, la arepa con el kibbe, o sea, siempre hay esta, entonces es una simbiosis muy interesante que de alguna manera marca, que esta asimilación de productos culturales de vertientes tan distintas, o sea, marca, señala, ¿no? Entonces, la comida ha sido un eje central y la preparación, sobre todo la preparación. Recuerdo a mis abuelas trabajando horas enteras para producir algo que en cuestión de una hora ya había desaparecido, pero para ellas el valor era el trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, es que la preparación de los alimentos, como el consumo de los alimentos, es un ritual. Un ritual. Uh-huh. Es un ritual. Y es un ritual de una significación simbólica, dijéramos, muy fuerte. Mi madre, que pues se casó con colombiano porque no quería cocinar para los paisanos, sí. Hizo un acto de rebeldía, aún así, en su rebeldía, porque no quería convertirse pues en la cocinera de un marido árabe, nunca renunció a la cocina. Claro. Y cocinaba cantando, la alegría de ese ritual. Claro. Y esto lo heredaron mis hermanas. Mis hermanas son excelentes cocineras, y hasta aún mejor que mis tías y mi madre, porque tienen una sabiduría y un agrado en preparar los alimentos y en invitar. Las casas árabes, aún en la austeridad, son llenas de generosidad. Por supuesto. Las mesas árabes son abundantísimas. Y lo que dice Naila, uno tiene que hacer honor a ese ritual. Porque si uno come poco, es como si estuviera desairando claro. Pues este afecto y este amor que se pone en todos los alimentos. Y quiero enfatizar en este hecho. Quizás lo que queda más se conserva y a lo que los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes nos adherimos con más fuerza es a los alimentos. Las músicas se pierden. Mi madre no escuchaba música árabe. Yo recuerdo haberle traído de Marruecos unos cassettes en ese entonces, de unos conjuntos marroquíes preciosos, pero mi madre prefería música nacional y música, baladas y boleros y cosas de estas. Esa era su música, no era tanto la música árabe, pero los alimentos sí. Claro. En los alimentos está la tradición, en los alimentos está la pervivencia de estas tradiciones. Y como dice Naila, los hijos heredamos eso. Y quizás nuestros nietos también, porque yo a mis nietos les enseño a comer comida árabe. Sí. Ahí la idea del viaje y que es un viaje a la memoria, Naila, en tu obra, sobre todo hay dos cosas muy bellas de dos mujeres. Sí. Estás como escritora, como recorriendo ese pasado, esa memoria, que es un poco la manera de situarte y explicarte hoy.
¿no? Que nos supuesto. hable un poquitico de tu relato y de la novela que estás escribiendo. Claro, claro. En el libro de cuentos a puerta cerrada, dos de estos textos que constituyen un díptico son quizás los más largos, y ahí empieza, digamos, formalmente en la literatura mi exploración en esta raíz. ¿No? Sí, otra vez, los cuentos de mi abuela fueron para mí fundamentales, de mi abuela materna en este caso, porque mi abuela paterna murió, aunque la conocí, murió en el Líbano. También nos separaba la barrera de la lengua, pero con mi abuela colombiana siempre recordaba sus experiencias de Honda, porque allá llegaron mis antepasados maternos, y muchas de estas historias me quedaron sonando. Entonces, sin ser obviamente autobiográfico, en el sentido estricto de la palabra, obviamente estoy partiendo de lo que conozco, parto en mi búsqueda de lo que yo conozco, de lo que yo escuché, y de cierta manera yo siento muchas veces que es casi una deuda. A estas alturas, por una u otra razón, ni siquiera he visitado la casa paterna. O sea, la casa de mi padre existe todavía en este pueblecito del norte. Allá están mis primos, algunos de los que no emigraron. Pero yo siento que en cierta manera mi exploración, y repito, sin ser autobiográfica, de esta experiencia de desarraigo y luego de arraigo a otro país, a otra cultura, es casi una deuda. Entonces, con esta raíz, con esta vertiente mía, y exploro obviamente en la psique femenina, en este sentido, ¿no? En voces de mujeres que presentan de alguna forma, muchas de ellas, esta ambivalencia, que luchan entre estos dos mundos y tratan de ajustarse. Y en ese, digamos, reajuste hay pérdidas, en ese reajuste hay sufrimiento, en ese reajuste hay trazos de un racismo inicial. No estoy de ninguna manera mitificando o idealizando el mundo de los árabes como un mundo paradisíaco o mítico que se perdió y que ya no existe. Todo lo contrario, yo pienso que mi mirada también es una mirada bastante crítica. Entonces, y especialmente, obviamente, por lo que a mí me concierne, estoy dando voz a relatos y pareceres y sentires de mujeres que crecieron entre estos dos mundos. De hecho, los dos cuentos que mencionas, uno se llama Adela en la ventana y otro se llama Irma en el espejo, son dos hermanas que son dos monólogos, ¿verdad? Son dos monólogos en distintos espacios físicos, y son dos hermanas que nacidas de una familia árabe libanesa en Honda, y que tuvieron vidas completamente diferentes. Una de ellas se casó con un descendiente de árabe, hizo lo que querían que hiciera. Sin embargo, el balance, vemos que al final tampoco fue feliz. La otra se quedó en el pueblo. Y simbólicamente esta idea de quedarse es casi una resistencia para ella, de no hacer lo que sus padres quisieron imponerle. Y al final el balance de las dos es un balance donde vemos que ninguna de las dos alcanzó las expectativas que tenían para ellas. De manera que quiero decir que mi mirada también, de cierta forma, es una mirada bastante crítica, y vuelvo a decir, no estoy mitificando, glorificando este pasado. Sí hay elementos de nostalgia que se van a ver más adelante en la novela, que se llama Ardiente es el paraíso. Me han preguntado por el título. Pues el título tiene muchas connotaciones. Ardiente porque llegan a Honda en los años 20, donde el calor es prácticamente insoportable.
Paraíso, obviamente, porque todo el mundo busca en última instancia la felicidad, es una búsqueda universal, ¿no? Entonces es dejar lo que dejábamos, dejar nuestra tierra para buscar un paraíso que resulta que ardiente porque quema de muchas formas, quema dolorosamente, hay esta referencia también al calor, entonces en esta sí estoy explorando, obviamente tengo más campo, tengo más espacio para hacer una exploración multigeneracional y arranca con una niña, Sofía, que la obligan a casar con un hombre que es como 15, 20 años mayor que ella. Y este cuento se lo oí a mi abuela contaba que en Honda, el día del matrimonio, la niña literalmente, o sea, lloraba a los gritos y que el padre la sacó arrastrada porque tenía que casarse con un hombre, pues o sea, un paisano, un libanés, que era el doblaba en edad. Entonces, ese tipo de imágenes, obviamente, las estoy, obviamente, reconstruyendo y enmarcando en un espacio mucho mayor, multigeneracional, donde va a haber voces que son contestatarias, donde va a haber la figura patriarcal totalmente dominante en la cultura árabe, la rebelión a esta voz masculina de imposición. Es decir, tengo mucho más espacio, el elemento obviamente nostálgico, el sentido de pérdida y obviamente la idea de una reinserción, de un sujeto nuevo que se produce, que no es el que se quedó, ni es uno netamente local, es otro producto. Entonces tengo más campo para explorar un poco en esta experiencia sin mitificarla. Y Fernando escribió recientemente, esta es una novela de muchísimos años, Fernando, El Desterrado, sí, que es un poco la historia de tu madre, la que escuchaste y que has investigado, pero tiene una historia muy bella de la salida de ellos de allá y cómo fue, que es un poco como el punto de partida de esta sí, historia que tú haces aquí en este bello libro, Destierro, recientemente presentado por Fernando. Que nos sí, Darío, a ver. Yo creo que es inevitable que cualquier escritor trate de sumergirse en sus dos patrias. Una es la patria del lenguaje y la otra es la patria de la infancia. Entonces es inevitable para nosotros como hijos de inmigrantes, que es inevitable que esa presencia de la infancia, atravesada por todos estos relatos que da cuenta Naila, y por toda esta nostalgia de las tierras perdidas, claro, de las partidas de lugares amados hacia otras tierras ignotas que no se sabe qué ofrecerán, etcétera, estén presentes. Es decir, uno se falsearía como escritor teniendo ese pasado familiar y ese pasado personal si no diera cuenta de ellos. Pesa demasiado. Pesa demasiado, pero a su vez pesa demasiado hermosamente, claro, porque está creando la posibilidad para uno de un exorcismo y en cierto modo una catarsis de todas esas pasados y esa historia de dolor en el desarraigo y en el destierro, de ahí el nombre de la novela. Es que lo que sucedió en nuestro caso es que un buen día mi abuela escucha detrás de la puerta que unos musulmanes, mi abuelo vivía en un barrio musulmán, siendo cristiano, se estaban repartiendo las hijas de Don Morad cuando llegara la revolución. Entonces mi abuela, aterrada, le comenta eso por la noche a mi abuelo y mi abuelo decide en ese instante emprender viaje. Claro. Mis tíos madrugaron al colegio, mis tías, mi madre también, y hacia las 10 de la mañana él va al colegio por ellos, los recoge, toman un coche, dejan la casa con las aves, los pájaros en las jaulas, las alfombras, los muebles, como si fueran a volver a la media hora, y emprenden viaje rumbo a Trípoli. Y ahí se quedan un año viviendo de los ahorros, mientras un tío se venía adelante en avanzada a tratar de construir la plataforma de la llegada del resto de la familia. Y así ocurre.
Se viene adelante un tío, abre unos negocios y al año siguiente viene mi abuelo con mi abuela y todos mis tíos. Pero también vinieron otros parientes que se dispersaron. Unos fueron a Los Ángeles, en los Estados Unidos. La mayoría se quedó en Colombia, otros siguieron al Ecuador y hay ahí una rama de los Cronfli en Guayaquil. Otros van a Córdoba, en Argentina, y ellos han venido en alguna oportunidad, y otros están en San Pablo, en el Brasil. Uno de ellos, Cronfli, se casó con una prima hermana que vivía en Bogotá. Así que la diáspora fue de ese orden. Y otros fueron al Sudán. Cuando estuve en Marruecos conocí uno de los Cronflis emigrantes al Sudán, comerciantes de sedas, en la ruta de la seda, ¿no? Sí, sí. La ruta de la seda, que es la gran ruta. Bueno, y claro, esas historias ahí están y tal. Pero entonces, por el otro lado, también había la alegría de la migración, porque esos procesos de diáspora tienen el componente del dolor y de la pérdida de los lugares amados, pero al mismo tiempo la ilusión de venir a América. América en ese momento era la salvación, era la salida para ellos, correcto. América en ese momento era la tierra de promisión, o sea, el paraíso al que habían llegado. Y fueron muy bien recibidos, eso hay que finalmente agradecerlo. No, y rápidamente los sirio-libaneses o los árabes se integraban muy fácil, ¿no? Sí, se integraron muy fácil, se casaron con colombianas, los hijos de ellos y tal. Obviamente había la contradicción que plantea Naila, porque por un lado era la necesidad de unirse y de mantener la tradición a través de casamientos entre paisanos, pues por la lengua, por los alimentos y todo esto, y también por la dominación patriarcal típica de las culturas árabes. Y eso fue lo que mis tíos y sobre todo una tía y mi madre rompieron. Ellas decidieron no casarse, pero así, en lucha abierta, no casarse con árabes, porque sabían que les podía tocar una historia de sumisión propia de esas culturas, y por eso Naila tiene razón cuando dice que no se trata de una exaltación, sino de mirar toda la complejidad del asunto. El asunto. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar luego con esta conversación con Naila y Fernando. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con Naila Chejade y Fernando Cruz, hablando de la diáspora sirio-libanesa en Colombia y lo que de ella ha quedado en nuestra literatura. Como nos hablaba Fernando y Naila, pues estas familias que llegaban acá buscando un mejor destino en América, se quedaban en un punto, pero otros seguían a otros países. Y hoy casi que todos estas familias tienen nexos en muchas partes del mundo, porque pues cada cual iba buscando el acomodo y las relaciones, buscando paisanos. Yo le regalaba a Fernando una novela de Milton Hatum, que es la influencia sirio-libanesa, por ejemplo, en Manaos, donde es muy fuerte, y en ciertas zonas del Brasil. Ustedes han visto, por ejemplo, la bella historia de Amado sobre el turco Nassid, que es muy bella. Tiene un texto muy lindo, se llama El descubrimiento de América por los árabes, Amado hablando de esto. Estamos hablando de un fenómeno bastante complejo y rico en todo nuestro continente y en nuestro país. Y pues quiero empezar preguntándole a Fernando en este segmento por un libro que yo leí con mucho cariño y además fue mi amigo y amigo tuyo, que fue Jorge García Usta, El reino errante, que es un poco poetizar esa diáspora en Colombia. Sí, Jorge García Usta es para mí uno de los intelectuales y de los poetas más interesantes de Colombia, independientemente de su origen. Él vale más allá de cualquier consideración de este orden. Pero por supuesto, ahí está presente también, como están Olga Chams, más conocida como Meira del Mar, la presencia de estas culturas y de esta sensibilidad
Y en Jorge, yo lo que observo en Jorge García Usta, cuya madre, Usta, era siria. Sí. Porque los inmigrantes sirios no son muchos. Nevija Usta se llama. Sí, son más los inmigrantes libaneses que sirios. Los sirios son pocos. Los hay, pero no son muchos. En la obra de Jorge García Usta está presente todo ese mundo. Todo ese mundo árabe, yo lo noto, no sé, para un lector que no lo sea, de origen árabe, de pronto no lo percibe tan fuerte, pero yo lo percibo, porque es que hay unas señales como que uno detecta casi instintivamente, claro, ¿no? Hay unas sensibilidades y hay unas palabras y hay unas presencias de objetos y de alimentos que uno inmediatamente percibe, porque pues tiene un olfato especial para ese tipo de cosas. No, Jorge García es un gran escritor colombiano. Y bueno, sé que Neila con Olga Chance, con nuestra amiga Aymar, también ha tenido siempre una relación con su poesía, y pues, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu relación con la obra. Bueno, tuve la fortuna de conocerla en persona también, o sea, como dice Fernando, o sea, un buen poeta es buen poeta, no importa, digamos, su procedencia. O sea, un escritor, si es buen escritor o escritora, lo es al margen, digamos, de su procedencia, sí, claro, étnica, cultural, lo que sea. Pero lo que estamos tratando de ver un poquito en esta conversación es cómo se presenta o cómo se manifiesta, ¿verdad?, la vertiente árabe en todo este grupo de escritores y poetas que son de ascendencia árabe. En Meira del Mar, ayer lo hablábamos un poquito. Esta es la presencia es bastante fuerte. Ella habla hay un poema, o sea, no lo puedo recitar de memoria, pero muy linda. Hay una frase que dice que dentro de mí creciendo siento algo así, no sé, textualmente no, pero dice un oleaje de siglos. Y obviamente se refiere a todo su ancestro y a la necesidad, digamos, de no negar esto, de expresarlo de alguna manera. Ella lo expresa muy, muy nostálgicamente, siempre con ese sentido de pérdida, y de pérdida de algo que mediatizado por el tiempo, mediatizado por la distancia. El elemento de la nostalgia está muy, muy presente en ella. Volviendo a lo de García Usta, en García Usta, especialmente en el librito El Reino Errante, que es una crónica del destierro, desde el 1888, cada poema está fechado, entonces es una progresión, es un avance hasta el momento, digamos, jubiloso. Es una óptica muy, muy optimista digamos, de la simbiosis. Hay lo que él llama textualmente una maroma de las mezclas, y con esta mezcla es que se produce, digamos, finalmente un nuevo producto humano, muy, muy rico, o sea, pero que tiene esta vertiente. Y en este librito, El Reino Errante, que empieza precisamente con el viaje en 1888, de una familia, ¿verdad?, que migra hacia el Caribe. Entonces, y obviamente pasa por distintas etapas, hay distintas etapas, se observan elementos, digamos, dolorosos, de reajuste. Tiene una imagen muy linda también donde él habla, donde trata de reivindicar al comerciante, la labor del comerciante, que muchas veces ha sido, pues, objeto de burla del comerciante árabe. O sea, en muchos otros contextos él habla y dice una frase muy linda que a mí realmente me tocó mucho. Él habla de un mostrador con cicatrices de hombre, o sea, el mostrador donde vende es pues el árabe, ¿no? Entonces es la idea de humanizar, de darle una dimensión a este personaje que desde la cultura de afuera muchas veces no se entiende. Entonces, este librito de poemas me parece que tiene la virtud de mostrar una progresión hasta un momento jubiloso en que hay realmente un encuentro de culturas. Él habla de puntos en contacto. Él dice, es que ya no recuerdo, quisiera poderlo recordar de memoria, pero habla del punto de enlace, del mismo aire que hay entre Beirut y Cartagena.
Entonces es como ese proceso sin mitificar otra vez, pero que ayuda también a entender para el que no es de origen árabe un poco, digamos, todo este proceso de desarraigo y de arraigo final, porque él es muy, muy optimista. En este poema, en este libro de poemas, hay una visión bastante jubilosa de la mezcla y del encuentro de estos dos mundos que son tan ancestrales, digamos, tan antiguos uno con el otro. Entonces, de la mezcla también de la vertiente africana, de la vertiente indígena, más esta otra vertiente. Entonces, y lo hace a través de imágenes que son hermosísimas, hermosísimas. Entonces, creo que ese es su mayor mérito. A propósito de lo que acaba de mencionar Naila, efectivamente, de los árabes como comerciantes se hacen a veces ciertas burlas. Y uno las entiende y hasta contribuye, ¿no? Por supuesto. a estos chistes. Por supuesto. Pero mi tío Tufik Kronfli, que tenía un almacén en Cartago y que vivía con su familia de ese almacén, que a propósito a los almacenes les ponen nombres: Almacén del Nilo, Sí, Almacén claro, Beirut, claro. pues por algo, ¿no? Honor a su tierra. Sí, sus mi orígenes. tío hacía traer de Egipto el diario Al-Aram, en el que aparecían unas separatas de tipo literario, porque él, en su soledad, que era un intelectual, pero tuvo que poner un almacén porque no tenía otra alternativa, por los límites de la lengua y en fin. Sin embargo, se reunía con los paisanos de Cartago, porque esto era en Cartago, a leer en árabe la literatura europea, traducida al árabe en el periódico, que era un periódico muy importante y un periódico muy culto. Así que mientras vendían y toda esta cosa, y eso era su modo de supervivencia, eran personas que pertenecían a una tradición occidental en términos de la cultura y de la literatura, porque eran cristianos ortodoxos. Entonces, dijéramos, esos mercachifles así incultos y toda esta cosa son excepcionales. Los inmigrantes venían incluso de sectores de clases medias altas, cultas, porque venían en conflicto con los sectores más populares, que eran los sectores musulmanes. Así que estos venían con una tradición de colegios de muy buen nivel y hasta de comienzos de estudios universitarios. Francés, exacto. Mi madre había estudiado francés en la escuela de Homs, donde estudió. Hay historias bellísimas, ¿no? Y tú tienes en la novela, publicaste aquí un capítulo en la revista Granta, y quiero pues que nos cuentes un poco como la idea de todo el proyecto que tienes con esta novela, que creo que estás trabajando y no has terminado aún. Sí, no, ese es el compromiso ahora. O sea, dudé realmente cuando me contactaron para participar en Granta. Realmente el libro de cuentos acababa de salir y no tenía nada inédito. El requisito para Granta es que se publique inédito. Los editores me pidieron encarecidamente, a raíz de la lectura de algunos de mis cuentos, que por favor confiara en ellos y que se diera pues parte de mi novela. Finalmente, o sea, no quería hacerlo sencillamente porque no la he terminado. Es un proyecto, está en progreso, lo tengo bastante avanzado, pero la vida académica tiene demasiadas exigencias. Me toca repartir el tiempo entre la enseñanza, la escritura de artículos académicos. Entonces todo esto obviamente requiere demasiado tiempo, y es un proyecto que, aunque empecé ya hace tiempo, no he podido realmente finalizar. En todo caso la cedí pensando que sería por lo menos una forma, digamos, de recibir un poco de opinión de quienes no me conocen sobre un texto que he estado manejando hace ya muchos años.
Como ustedes sabrán, como Fernando también lo ha comentado, el oficio de escribir es un oficio muy solitario. Llega un momento en que, especialmente cuando uno se encuentra trabajando en un proyecto de largo aliento, que uno puede empezar a, digamos, a vacilar sobre digamos, la recepción de un proyecto así. Entonces esto me ha servido, digamos, para ventilar en otros oídos ajenos a mí este proyecto que es, como decía antes, en última instancia, otra vez de un relato multigeneracional que arranca en los años 20 en Onda. En última instancia es una reflexión sobre identidad, ¿no? Para hacer nunca había estado en esta onda de la que me hablaba tanto mi abuela, entonces hace unos años, o sea, visité Onda, ya había escrito gran parte de los capítulos que se desarrollan en Onda, y realmente cambié muy poco después de mi visita a Onda, y eso me alegró mucho. O sea, no cambié prácticamente nada, aunque no conocía físicamente el espacio. O sea, lo conocía a través de los relatos de mi abuela, a través obviamente de otros textos académicos, de investigación que había hecho, y un librito muy lindo que se llama La ciudad del río Onda. O sea, prácticamente no cambié nada allí, pero la conocí y realmente me impresionó enormemente esta ciudad como dormida en medio del calor en el Valle del Magdalena, una ciudad hermosísima, hermosísima. Entonces no era difícil imaginar cómo esta ciudad, o sea, décadas atrás, ¿verdad? Fue una ciudad floreciente, sí, donde claro, llegaron, o sea, era cruce real, la navegación a vapor, por supuesto, era cruce de caminos, había inmigrantes, y allí arranca este proyecto de novela, arranca precisamente con el matrimonio forzoso de esta niña, pero resulta, y esto es a nivel de anécdota, que estoy encantada realmente con el personaje masculino, que inicialmente empezó siendo este hombre que se casa, o sea, porque él se enamora genuinamente de Sofía. Entonces, o sea, y siento que estoy realmente simpatizando con él, muchísimo, muchísimo con él, y con su tragedia, que es no ser amado por una niña hermosísima, ¿verdad? A quien van a forzar en matrimonio, ¿no? Entonces y me parece que eso es buena señal, cuando uno ya empieza, digamos, a entender a sus personajes, ¿verdad? A darle su propio espacio. Entonces estoy realmente muy conmovida ¿verdad? Por este hombre que no tiene, o sea, que lo que busca es el amor de su Sofía. Escuchando a Naila, Fernando, para preguntarte, el tema de Onda es la entrada, dijéramos, de la modernidad a Colombia. Claro. Y Fernando en el destierro, pues es una temática que se plantea el personaje, la vive, el desterrado, y hay mucho de esto, y quisiéramos que pudiéramos hablar un poquitico de esa perspectiva, dijéramos, que se instala en este personaje, que es un poco el de la modernidad, el de los problemas del sujeto contemporáneo, que tú de alguna manera avanzas a partir del personaje. Sí, es que en la novela Destierro hay un doble destierro. El destierro de la diáspora, en primer lugar, y en segundo lugar, el destierro del personaje de su propia casa. Porque resulta que así como la madre había roto con las tradiciones de tener que casarse con paisanos y tomó su propia decisión, en el personaje de Destierro, él toma su propia decisión de casarse con una mujer no autorizada por la madre, claro, y eso genera su destierro. Sí, claro. Es decir, que él vive en cierto modo, pero de otro modo, la historia de la propia madre. La madre con un final feliz y él con un final feliz también, pero en ruptura con la tradición, claro, autoritaria de los padres respecto de las decisiones de la madre. Y por supuesto, este personaje, que es el personaje de Destierro, es un personaje que asume su destino en una manera muy moderna. Es decir, la autonomía de la decisión, la libertad de pensamiento, es un personaje agnóstico, es un personaje medio ateo, y eso pues por supuesto es absolutamente marginal. Claro. Es un personaje al margen de las buenas costumbres, dijémoslo, claro, así,
y de las ideas oficiales. Así que el personaje sí vive un doble destierro. Es el destierro de su familia, pero a su vez, y de su tradición familiar, pero a su vez su propio destierro de una casa a la que desea devolver, porque finalmente la madre lo vuelve a recibir. Es como el retorno del hijo pródigo, ¿no? Claro. Que vuelve a su casa después de muchos años de destierro, y ella pues lo recibe con comida. Claro. Porque eso es, claro. eso es ineludible. Es decir, la recepción del hijo que vuelve se hace mediante la preparación de unos alimentos, pero durante muchos días concebida, porque ella estaba esperando ese regreso que no se producía, porque él daba vueltas por el barrio, daba vueltas nocturnas cerca de la casa a la espera del momento apropiado. Y ella estaba en la ventana haciéndose la que lo esperaba, porque ninguno de los dos quería ceder. Ni él quería ceder sintiéndose humillado con su regreso, ni ella quería ceder sintiéndose haciendo una concesión indebida. Por lo tanto, el regreso es casi casual, pero no es casual para ninguno de los dos. Ambos lo están. Simulan los dos que es casual. Pero ella ya tenía los alimentos preparados para ese encuentro. Sí. Para ese encuentro. Bueno, es muy bella las historias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a nuestro programa Conversan 2. Darío. Bueno, estamos aquí en Conversan 2 con Naila Chejade y Fernando Cruz. Hemos hablado mucho de su literatura, que es no solamente relacionada con la diáspora sirio-libanesa en Colombia, es una parte, porque ya hemos visto aquí sus orígenes que marcan, pero que tiene mucho más amplitud. En el caso de Fernando, que ya tiene muchas novelas, además ensayista. Naila pues es una investigadora universitaria que ahora tiene este proyecto. Entonces quiero, para cerrar el programa, que cada uno de ustedes me cuenten, Naila y Fernando, como el proyecto en el que están creativos y a lo que están queriendo apuntar. Claro, claro. Bueno, como decías tú, en el caso de Fernando tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Que no sé cómo lo ha hecho para conjugar tantas cosas al mismo tiempo. Yo he tratado de hacerlo, pero voy creo que a un paso un poco más lento. Me ha tocado producir mucho artículo, digamos, de carácter académico, pero al mismo tiempo últimamente trato o sea, siempre lo he hecho, retrocediendo un poquito, explorando en la literatura colombiana, obviamente, en lo que me atañe, y últimamente en los últimos 4 o 5 años he tratado de trabajar mucho con autores, digamos, con quienes tengo esta similitud, que vienen de una vertiente árabe, y que de alguna manera he explorado académicamente a través del trabajo de estos autores cómo se puede percibir la presencia de este ancestro, de qué manera en todos sus textos. Y simultáneamente he estado trabajando en este proyecto de novela con el que ya tengo mucho tiempo, y la meta en este momento realmente es finalizarlo. El compromiso está allí, sobre todo porque ya ha salido un fragmento de esta novela, pero realmente la meta en mi caso es sencillamente finalizar este proyecto por ahora, ¿no? Parar un poquitito lo que sea trabajo académico y darle prioridad al trabajo de mi novela. Es como lo que en este momento... Ahora, el doctor Fernando, sí, yo que lo conozco, sé que tiene en la gaveta un montón de cosas, para que no nos adelantas algo de todos tus proyectos. Sí. Bueno, acabo de publicar las 2 novelas, pero tengo 3 ahí bastante avanzadas. Una de ellas, de la que quiero hablar, un proyecto muy ambicioso, y que deriva, dijéramos, de lecturas de hace muchos años, de los últimos años, y que tienen que ver con el enigma que significa para el siglo XX el genocidio nazi. Yo en esto soy absolutamente solidario con el pueblo judío y con el pueblo gitano y con los que fueron allí exterminados.
Pero lo que es incomprensible lo que pasó. En el centro de la Europa culta, en el centro de la Europa más avanzada, entre comillas, ocurre semejante barbaridad. Y leyendo a Agamben, para no hacer pues muy culto el programa en ese sentido, Giorgio Agamben, en un libro que se llama Lo que queda de Auschwitz, está planteando que Auschwitz tal vez no ha terminado y que el siglo XX es una especie de Auschwitz inmenso. Eso ya es de mi cosecha. Y yo lo veo así, porque sucedió en Yugoslavia, sucedió en la Argentina, sucedió en el Brasil en un tiempo, sucedió en Chile, ¿no? Ha sucedido en Colombia, pero con características muy diferentes. Sin embargo, el espíritu de la destructividad y del mal y de la violencia persisten. Y dentro de la novela hay unas referencias a un judío no fundamentalista, un judío liberal, un judío civilizado en ese sentido, que regresa a Palestina porque quiere conocer lo que ha ocurrido, y él como judío, al ver lo que está sucediendo con los palestinos, grita desde una colina, se repite, se repite. Como quien dice, él vio lo que los judíos estaban haciendo con los palestinos, en donde los judíos habían convertido a los palestinos en sus propios judíos. Es decir, se repetía lo que ellos habían vivido como víctimas en un determinado momento. Por supuesto que esto no significa que yo me esté situando en un terreno de censura de este tipo de cosas, sino más bien en el terreno de la comprensión, entender la condición humana, entender por qué razón esas cosas se repiten. ¿Por qué los serbios hacen esto con los bosnios? ¿Por qué en Argentina? ¿Por qué en Chile? ¿Por qué entre nosotros? En fin, ¿por qué en Guantánamo? ¿Cierto? Porque a nombre de la humanidad Stalin lo hace con los disidentes en los campos de concentración. Entonces, esa es la novela. La novela, pues por supuesto es una novela. Y hay unos personajes, hay unas historias, unas anécdotas, pero el trasfondo de la novela es ese. Y en cierto modo tiene que ver también con los padecimientos de los países árabes, en donde pues de manera muy indirecta y muy lejana, los inmigrantes fuimos víctimas, nuestros padres pues, y nosotros también, de carambola, fuimos víctimas de procesos absolutamente irracionales, de persecución religiosa fundamentalista, absolutamente terrible y con unas consecuencias pues muy fuertes. Bueno, le agradezco a Naila y a Fernando esta maravillosa conversación. Estaremos en otra oportunidad seguramente conversando más, pero los espero en una próxima emisión de este programa. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.